Excelente. A continuación vamos a hablar sobre el transgeneracional, el análisis transgeneracional. Y la palabra transgeneracional está compuesta por el prefijo trans, que hace referencia a más allá o a través de. Y la palabra generacional tiene que ver de una generación a otra. Es decir, que el análisis transgeneracional es todo lo que ocurre y que pasa a través de una generación tras otra. El análisis transgeneracional hace referencia a los secretos, a los sucesos, a los acontecimientos, a los no dichos, todas aquellas situaciones que por alguna razón u otra se repiten una y otra vez en nuestro transgeneracional. Quien inauguró el concepto transgeneracional es Sigmund Freud y luego lo desarrolló de manera particular la autora Anna Schussenberger, quien es una abogada alemana al cual a través de sus experiencias personales y los casos en los que le llegaban a través de lo que es la abogacía, de hecho es docente justo en la época de la Segunda Guerra Mundial, decidió escribir el libro Hay mis ancestros, donde hace referencia a que lo transgeneracional. Hay autores que hablan de desencarnados, de muertos. Bueno, ella hace referencia a los secretos o a los no dichos que pasan de una generación a otra y cómo eso trae una consecuencia luego de una tercera o cuarta generación en la cual no se trabaja y no se toma conciencia. Uno de los puntos a tener en cuenta que vamos a trabajar es el de hipnosis, que es una herramienta a la cual se puede llegar a concretar y a trabajar para acceder a esa información que no la estamos haciendo consciente. Y para entender cómo trabaja la hipnosis y cómo se trabaja a través del inconsciente familiar y colectivo, vamos a desarrollar dos temas sumamente importantes, dos conceptos, como por ejemplo, que es la teoría del holograma, que fue planteada por Denis Garbon, ingeniero, premio Nobel de Física en el año 1971. Él habla de que la holografía nos muestra una imagen tridimensional que nos va a permitir a nosotros la holografía o una imagen holográfica o tridimensional como la que vemos en pantalla, nos va a permitir entender de que la información no se pierde, sino que pasa de una generación a otra y que la información está en todos y cada uno de los integrantes de nuestro árbol genealógico, de nuestro análisis, de nuestro transgeneracional y de nuestros ancestros, y que en determinadas personas se manifiestan más que en otras. Es la perfecta demostración de la teoría de que el todo contiene la parte y esta parte contiene a ese todo. Esta teoría nos demuestra cómo la información queda guardada en nuestra memoria cerebral a través de ondas de interferencias en la cual contiene a la memoria y a la información de todo nuestro árbol genealógico. El análisis transgeneracional nos permite conocer, entender muchos de los comportamientos, ¿sí?, que hoy tenemos como consecuencias de situaciones o sucesos que han trascendido o pasado a nuestros ancestros. Y quiero contarles ejemplos que tengo en relación a este análisis transgeneracional, que la técnica considero que es la hipnosis para acceder a esa información. Una consultante se hace presente y me manifiesta que quería trabajar su obsesión por la limpieza.
su obsesión por la limpieza al punto que le manifestaba a su pareja que lo deje a ella limpiar el auto porque consideraba que de la manera que ella lo limpiaba era la única que se hacía bien y que era la manera en que ella sentía que estaba limpio, si no, no consideraba y no sentía que el auto estuviese limpio. Cuando entramos en estado hipnótico, la consultante toma conciencia de que su bisabuela era la que lavaba las banderas con sangre de los nazis. Entonces, ¿qué significa esto? La consecuencia o la manifestación era esta obsesión por la limpieza, por querer limpiar, entre comillas, la sociedad de lo que su abuela en su momento consideraba. Cuando tomó conciencia de eso luego de una cuarentena, que es lo que se sugiere en lo que es la biodecodificación, cuando la persona tiene se presenta con un síntoma y en la cual a través de la hipnosis la persona toma conciencia de ese suceso, de esa razón por la cual esta persona estaba siendo obsesiva con la limpieza, en la persona se crea un clic, se hace una comprensión y luego de esa comprensión se le recomienda hacer un duelo y se le recomienda una cuarentena. En esa cuarentena la persona se regenera las células, es decir, la persona tiene en cuenta esta historia para la consecuencia que ella le generaba y a nivel celular y estructural del cerebro se crea un nuevo circuito neuronal y la célula que generaba o este pensamiento que generaba esta memoria en realidad transgeneracional que hacía esto se regenera en ese proceso, en esa cuarentena. Luego de esa cuarentena la persona puede realmente contar y decir si sigue con este síntoma o realmente ha podido modificar y relajarse o entender y comprender que eso no le pertenecía. El otro concepto importante es el de campo morfogenético, que es creado por Rupert Sheldrake, que es biólogo y escritor. Es el que creó el concepto de resonancia mórfica, a la cual encierra a todas las especies, del cual derivan todos los campos morfogenéticos, y su trabajo sacudió a todas las teorías mecanicistas oficiales. Sheldrake tiene una visión holística de lo que es la biología y a continuación le voy a compartir estas imágenes con respecto a los campos mórficos, como por ejemplo las colonias de termitas, los bancos de peces y las bandadas de pájaro hacen referencia a campos morfogenéticos. Y él decía que por qué no pensar al ser humano dentro de un campo morfogenético con el cual cuenta con una memoria biológica, inclusive creada desde el origen de la humanidad. Esta idea nos permite ver el funcionamiento de los instintos heredados, las conductas y los comportamientos de un mismo fenómeno dentro de lo que es la resonancia mórfica. En el análisis transgeneracional, inclusive todo lo que son los secretos, los no dichos, los prejuicios, los tabúes, las creencias, siempre hacemos hincapié en lo que son las creencias limitantes, generan una resonancia mórfica que se va creando de una generación a otra y esto determina patrones de conductas que luego las generaciones venideras lo van a manifestar a través de comportamientos y conductas repetitivas. Por eso
considero y consideramos todos los que estamos en esta área, la importancia de la liberación, de la importancia que conlleva liberar a lo que es las memorias transgeneracionales y emociones o secretos o no dichos o deseos insatisfechos no resueltos de lo que es el análisis transgeneracional o nuestro árbol genealógico. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis transgeneracional? Vamos a tener en cuenta todos los acontecimientos que se repiten en la misma fecha, como por ejemplo personas que mueren a la misma edad y en la misma fecha, personas violadas a la misma edad, por ejemplo, como accidentes también que suceden o enfermedades que se desarrollan a la misma edad de una generación a otra, personas bulímicas o con otros trastornos alimenticios, también esto es muy importante, enfermedades que se repiten una y otra vez a través de las generaciones, repeticiones de matrimonios, muerte de alguno de los matrimonios o matrimonios que pasan algún suceso en particular y que se repite de una generación a otra. Personas que se enamoran de hombres que son estériles, por ejemplo, personas... Lo fundamental de tener en cuenta es buscar los excesos y las repeticiones o los acontecimientos inclusive de aniversarios, ¿sí? Aniversarios como por ejemplo el recibimiento de una carrera, casamientos, enfermedades, fallecimientos. Todos esos son sucesos que se repiten una y otra vez. Otro punto a tener en cuenta son las sombras en cada uno de los géneros. Es decir, la mujer va a contar con su sombra y el hombre va a contar con su sombra. La mujer, si nosotros tenemos en cuenta que nosotros venimos de un patriarcado, de la época de los romanos, la sombra de la mujer la mujer vive bajo la sombra de sumisión, de ser abusada, ¿sí? No importa si física, psicológica o verbalmente. Esa sería la sombra. Cuando la mujer toma conciencia de esa sombra y revierte esta situación y desarrolla su amor propio, su liderazgo, sus potencialidades, deja de estar bajo la sombra de lo que representa a la mujer. Y lo mismo el hombre. El hombre está bajo la sombra. El hombre está hecho para el trabajo, no puede llorar, no puede manifestarse vulnerable. Entonces el hombre vive bajo la sombra de ser abusivo o violento. Cuando el hombre reconoce esta sombra y la acepta en él, la comprende, es allí donde realmente puede crear otro patrón de conducta y salir bajo la sombra de lo que lo representa como hombre en la sociedad. El niño vive bajo la sombra de su mamá hasta la edad de 3 años. Cuando la mamá, en el transcurso del embarazo y a la edad de 3 años, puede reconocer su sombra y liberarse, también libera a su descendencia, a sus hijos. Y por lo tanto libera al niño y el niño puede reencontrarse, puede identificarse más con lo que es su identidad y con su esencia real del ser humano. Otro concepto importante a la hora de hacer un análisis transgeneracional es el concepto de las desarmonías en la pareja. Esto es un concepto que lo aportó la psicología, que es el famoso concepto complejo de Edipo o complejo de Electra.
El complejo de Edipo se crea de una mamá hacia un hijo, sin importar si es hombre o mujer, y el complejo de Electra se desarrolla desde un papá hacia una hija en particular. El autor la psicología considera que las desarmonías en la pareja son producto de estos complejos. ¿Por qué? Porque entre la mamá y ese hijo o el papá y esa hija se crea un vínculo de amor tan grande que si en la adultez, o sea, no se trabaja, no se toma conciencia de estos cortes, de estos lazos inconscientes, porque es a nivel inconsciente que se crea un enamoramiento, lo que me va a permitir u ocasionar esto es que la persona en la edad adulta quiera formar una pareja, una familia y se encuentre obstaculizada. ¿Por qué? Porque ese lugar de pareja ya está ocupado a nivel inconsciente por su mamá. ¿Qué es lo que nos lleva al concepto de árboles espejos? ¿Qué significan los árboles espejos? Significa que yo resueno con una pareja y esa pareja me va a mostrar muchas veces un montón de cosas que me van a desagradar o no voy a estar de acuerdo. Todas esas cosas que a mí me van a molestar de mi pareja, en realidad me van a mostrar lo que es el árbol espejo, en donde a nivel inconsciente me está mostrando una información por la cual yo no estoy haciendo conciencia. ¿Qué es lo que también interpreta la lógica del árbol? Es decir, si en una familia hay muchos policías, es porque a nivel inconsciente, es decir, de memoria transgeneracional, estamos hablando de un ladrón. O sea, nosotros tenemos que encontrar ese ladrón, ese ancestro por la cual no está descansando en paz o no está pudiendo liberar la emoción por la cual llegó a hacer lo que hacía. Lo mismo pasa con árboles donde hay muchas personas abusadas. Cuando hay muchas personas abusadas es porque la lógica del árbol es que nosotros tenemos que encontrar al abusador. Es decir, que si nosotros estamos con una pareja, esto lo relaciono con los árboles espejos, si nosotros estamos con una pareja donde esa pareja yo considero que es abusiva y yo no tengo un referente, por ejemplo, de mis padres, de que sean abusivos, entonces esa pareja me está mostrando una información de mi inconsciente familiar por la cual se está manifestando y yo necesito tomar conciencia. Como les decía anteriormente, cuando yo comprendo de dónde viene, ¿sí?, la situación o este comportamiento o de dónde viene el resonar siempre con las mismas parejas, el resonar siempre con las mismas personas o resonar siempre con trabajos donde considero que no me valoran. Cuando yo a través de lo que es la hipnosis, que es una herramienta grandísima y muy valiosa a la hora de hacer un análisis transgeneracional, tomo conciencia de dónde viene esta situación, es allí donde se realiza la comprensión. Cuando yo comprendo es donde se desarrolla el duelo. Y el duelo me va a permitir hacer, como les decía anteriormente, esta cuarentena donde tomo conciencia un montón de patrones y conductas que yo tenía y que no me pertenecían específicamente, sino que eran invisibles, eran lealtades invisibles de mi conciencia familiar. Para finalizar la clase de hoy, vamos a hacer referencia a todos aquellos pensamientos y creencias. Toda conducta que yo manifiesto en mi vida, por la cual va en contra muchas veces de nuestro sentir, como la elección de una profesión, como la elección de una pareja, como la elección de una ciudad en la cual estoy viviendo, tiene que ver con un patrón de conducta, con una creencia, con un pensamiento que no me pertenece, sino que pertenece a nuestra conciencia familiar. Dentro de lo que son los pensamientos y las creencias,
a través de lo que es la hipnosis, nosotros nos conectamos con el pensamiento arquetípico. ¿Qué es el pensamiento arquetípico? Es el lenguaje del inconsciente, en el cual se manifiesta a través de los números, como las fechas de cumpleaños, que era lo que les explicaba anteriormente. Están las referencias, como por ejemplo pensar que la casa es el hogar, el corazón es nuestro hogar, el útero es nuestro hogar donde se depositan nuestras emociones, el sol representa al Padre, el maíz representa al Padre, el pan representa al Padre, el chocolate representa al Padre, siempre hablando en excesos. Como el agua, todo lo que es el agua, la tierra, la madre tierra, la leche se lo representa con la madre. De hecho, cuando estamos en presencia de una persona que tiene dificultades para ir de cuerpo, ¿qué es lo que estaría faltando? ¿Qué es lo que hace el agua? ¿Y quién da el aporte o quien nutre nutre el agua? Es la madre. Con respecto a las profesiones, todo lo que está relacionado con la abogacía, con la docencia, todos aquellos que son profesores, todos aquellos que tienen que ver con la policía, representan el poder, y quien representa el poder siempre es papá, ¿sí? Y todo lo que está relacionado a la alimentación, como por ejemplo los nutricionistas, están relacionados a la madre, es decir, a esa falta de nutrición, de alimento, de amor, pero quien lo da es la madre. Con respecto a las creencias, si nosotros decimos que nuestro pensamiento o nuestra mente nos puede sanar o enfermar, lo que nos lleva a ese pensamiento es una creencia. Nosotros tenemos que tener en cuenta, si ya somos conscientes de que tenemos una conciencia o que pertenecemos a una conciencia individual, familiar y colectiva, entonces lo que sucede es que nuestras creencias fueron implantadas, fueron programadas en los primeros años de vida. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer hincapié? Por ejemplo, tenemos creencias acerca de lo que es la sexualidad, acerca de lo que es el amor, acerca de lo que es una pareja, tenemos creencias acerca de cómo criar un hijo, tenemos creencias acerca de cómo vestirnos, inclusive tenemos creencias acerca de lo que es el dinero, porque si nosotros consideramos que pertenecemos a una conciencia colectiva y tenemos en cuenta a lo largo de la historia de que nosotros venimos de generaciones basadas o somos consecuencias de generaciones que pasaron por la guerra, entonces que una familia al día de hoy, que estamos en el 2020, 2022, siga guardando, por así decirlo, en una habitación alimentos porque considere que le va a faltar, es porque hay un ancestro, una memoria de carencia, ¿sí? Y lo mismo pasan con las estructuras. Cuando consideramos que tenemos miedo, primero es importante identificar que tenemos miedo al cambio, miedo al que dirán y miedo a romper una estructura con respecto a algo. Y que esta estructura no nos está permitiendo poder avanzar en nuestra vida. Y nosotros para adaptarnos a una sociedad y para seguir evolucionando, el cambio es el medio necesario para poder seguir evolucionando como humanidad. Así como tenemos creencias limitantes, también tenemos creencias que nos potencian. Y esas creencias que nos potencian muchas veces no le damos importancia. ¿Por qué? Porque nos permiten seguir avanzando y evolucionando en la sociedad o con respecto a lo que nosotros queremos.
El objetivo de todo biodecodificador y de todo ser humano inclusive es poder hacer hincapié en aquellas creencias que tenemos y que son limitantes. De hecho, dentro de una pareja, dentro de una familia, muchas veces las discordancias que existen entre una persona y otra son simplemente las creencias de cómo se hace un alimento, de cómo se limpia una casa, de cómo se guarda una ropa, de cómo hay que comportarse frente a las demás personas, de las cosas que la mujer tiene o no que hacer y que el hombre debe permitir o no dejar hacer. No existe nada bueno en su totalidad o nada malo. Lo que existe son los distintos niveles de conciencia. Y el objetivo es, en esta toma de conciencia a través de lo que es la información del autoconocimiento, porque en realidad el objetivo es llegar a llevar al ser humano al autoconocimiento. De hecho, este autoconocimiento nos va a permitir reconectarnos con los deseos del alma y no que tienen que ver con nuestros ancestros. Como les decía, en esto de que no hay bueno o malo, sino hay un nivel de conciencia, considero que muchas veces tenemos que pasar por situaciones o experiencias, inclusive que no nos gustan, ¿sí? Para poder encontrar en nuestro cuerpo y en nuestra esencia aquellos a lo cual no queremos pertenecer más, ya sea a una respuesta, ya sea a un comportamiento, a una forma de ser, ya sea en una relación, en un trabajo o todo el tiempo. El objetivo es poder descubrirnos a nosotros mismos a través del entorno, de la sociedad, de las relaciones, de los trabajos por los que pasamos y la reacción, ¿sí?, que tenemos frente a distintas situaciones. Y los trastornos de comportamiento y los trastornos de conductas inclusive que tenemos siempre son heredados. Cuando nosotros tomamos conciencia de que pertenecemos a una conciencia familiar y a una conciencia colectiva, podemos ser un observador mucho más objetivo y donde el observador se convierte simplemente en observador sin juzgar el entorno, con la intención de comprender qué es lo que está pasando y que lo que está pasando es perfecto para mi evolución. Esto ha sido todo por hoy. Espero le haya ampliado el criterio acerca de lo que es más la biodecodificación y lo que es un análisis transgeneracional y cómo influyen en nosotros todas las creencias, los pensamientos y los hábitos que tenemos a diario y que muchas veces lo hacemos a nivel inconsciente. Les mando un cariño enorme y nos vemos la próxima clase.